Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este cuarto episodio de Esperando y Apresurando Podcast. Muy contento de estar avanzando junto a vos en esta conversación y en este episodio puntualmente vamos a continuar con este estudio o este análisis de Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 25, donde de alguna manera a través de parábolas Jesús nos da una ruta, nos da un mapa de cómo prepararnos, de cómo estar listos para lo que ha de venir. No sabemos si nos va a tocar a nosotros o si le va a tocar a nuestras futuras generaciones, pero independientemente de eso es importante estar preparados. Así que quédate hasta el final y si este episodio bendice tu vida te invito a que lo puedas compartir con los demás. Mi nombre es Matías Aurich y sin más preámbulo, esto es Esperando y Apresurando. En el episodio anterior nos empezamos a meter de lleno en esta palabra que es preparados y su definición por excelencia, en simples palabras, es estar parados de antemano, o sea, pararnos antes. Y esto lo utilizamos mucho para una cantidad de cosas que nos pasan en la vida. Siempre que nos vamos a enfrentar a una nueva etapa, una nueva temporada, un nuevo proceso, algo que está por venir y que sabemos que está por venir y que se acerca, buscamos las herramientas necesarias para recibir esa nueva etapa o ese nuevo proceso de la mejor manera. Por eso es que necesitamos prepararnos cuando vamos a casarnos, cuando vamos a tener un hijo, frente a cualquier circunstancia en la vida que sabemos que va a venir, es bueno prepararnos. Y hemos empezado a analizar Mateo capítulo 24 desde el versículo 32 precisamente, en donde a partir de ahí Jesús empieza a compartirnos diversas parábolas, que para esta generación se transforman estas parábolas en una ruta, en un escenario, en herramientas que necesitamos conocer para recibir esa nueva etapa, ese nuevo nacimiento. Y es muy interesante ver cómo Jesús compara su venida con un proceso de embarazo, ¿sí? Donde comienzan los dolores de parto. Comienzan de a poco los dolores de parto y cuanto más se van incrementando esos dolores de parto en intensidad y frecuencia es que sabemos que ese bebé está próximo a nacer. De la misma manera va a pasar con Jesús y aunque esta vez no va a venir como un bebé, particularmente como vino en su primer venida, sabemos que los sucesos que están pasando nos están alertando o advirtiendo de que algo está por venir, de que algo está pasando. Entonces en el versículo 32 Jesús narraba la parábola de la higuera, de este árbol que tiene cambios, la caída de sus hojas, los nuevos brotes. Todos esos cambios en un árbol nos anuncian de que nos estamos empezando a meter en una nueva temporada, una nueva estación. Y eso lo podemos ver en la naturaleza en términos generales, donde empiezan a haber cambios en la naturaleza y acompañado con estos cambios en la naturaleza empezamos a ver literalmente los cambios en el clima, las temperaturas. Nos damos cuenta que estamos entrando en una nueva estación. Así que Jesús en esa primer parábola nos comparte esto y nos anima a observar un poco los cambios que están pasando y a raíz de eso empezar a prepararnos. Pero vamos a continuar en este episodio con dos advertencias más o dos parábolas más o de alguna manera dos exhortaciones más de parte de Jesús y las demás vamos a verla en el próximo episodio. Y esta tiene que ver con lo que narra Mateo capítulo 24 del 36 al 31, donde va a estar hablando sobre mensajeros como en los días de Noé, ¿sí? Y después en el versículo 42 al 44 nos habla de mantenernos despiertos y habla justamente del ladrón, el ladrón en la noche. Así que vamos a meternos primero con esta segunda exhortación que es la de mensajeros como en los días de Noé. Si nosotros leemos lo que dice Mateo 24, versículo 36, vamos a encontrarnos con lo siguiente. Dice, sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas. Ni siquiera los ángeles en el cielo ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. Cuando hablamos entre paréntesis, nadie sabe el día ni la hora que sucederán estas cosas. ¿De qué cosas está hablando? Bueno, de lo que está narrado en los versículos anteriores a que Jesús comience con las parábolas, donde habla de las guerras, rumores de guerras, pandemias, circunstancias que van a ir pasando cada vez más en intensidad y frecuencia. Pero continúa diciendo en el versículo 37, cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé.
En esos días antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes y fiestas y casamientos hasta el momento en que Noé entró en su barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Fíjense qué interesante esta expresión y cómo lo dice. Vamos a tratar de desmenuzar de alguna manera estos versículos. Estamos viendo a un hombre que fue Noé. Y en el contexto en el que él estaba, en una zona geográfica desértica donde sería muy difícil o imposible que haya una inundación, Noé se enfrenta a este mandato, a este pedido de Dios, esta advertencia de Dios donde le dice: prepara un arca, porque van a pasar cosas. Noé no sabía cuándo, ni cómo, ni de qué manera, pero él tenía solamente una obligación: preparar un arca. Para vos, para tu familia, y obviamente, como conocemos la historia, para los animales, etcétera, etcétera. Pero fíjense cómo Jesús toma esta historia de Noé y le dice: de la misma manera va a suceder cuando venga el Hijo del Hombre. De la misma manera va a suceder cuando venga Jesús. Fíjense que, como decíamos en los episodios anteriores, lo que está en la palabra no son historias aisladas. Todo lo que está escrito en la Biblia apunta a una sola persona y a un solo plan. Y este plan es volver todas las cosas al diseño original, al diseño, al sueño que Dios tuvo desde un principio, antes de la creación de todas las cosas. Pero continuando con este relato, hay una característica muy interesante que dice que toda la gente estaba de casamiento, en fiestas, y en la versión NTV, la que leí recién, dice: no se daban cuenta. Y el no se daban cuenta tiene que ver con personas que evidentemente no están viendo los cambios, no están viendo lo que está sucediendo. Por eso es que esto se conecta con lo anterior, ¿no? Se conecta con lo de la parábola de la higuera. Cuando venga el Hijo del Hombre va a ser como los días de Noé. Muchos van a estar de fiestas, muchos van a estar distraídos. Y decime si nosotros en este tiempo no estamos bastante distraídos. Incluso en el servicio, incluso yendo a la iglesia, hacemos una cantidad de cosas, pero ni siquiera sabemos por qué las hacemos. Yo te pregunto a vos: ¿por qué haces lo que haces? ¿Cuál es el motor? ¿Qué es lo que mueve tu corazón en ir a servir, en ir a hacer un montón de cosas? Simplemente en ir a congregarte. ¿Qué mueve tu corazón? ¿Qué es aquello que sacude tu corazón? Y tengo cierto temor de que tengamos nuestras agendas llenas de actividades, de estar entretenidos, pero no tener un norte claro. Y de alguna manera sentarnos en esta mesa y en esta conversación es que todos podamos estar con un norte específico, saber que todo lo que hacemos es para preparar el camino a ese Rey glorioso que viene a gobernar las naciones y que es Cristo. La gente no se daba cuenta, por eso hay algunas cosas particulares que quiero compartirte con esto. En primer lugar, es clave que en este tiempo se levanten mensajeros proféticos que den una voz clara, que preparen a la gente. Noé empezó a ser una voz profética para su generación. Y aunque muchos se burlaban de él, él siguió perseverando. Dios va a levantar un ejército de pregoneros, de aquellos que anuncian esa justicia de Dios. Y Dios te está levantando en este tiempo a vos y me está levantando a mí para que seamos aquellos que empecemos a preparar un arca. Y preparar un arca no significa aislarnos, armar un búnker antibombas. No. Tiene que ver con salir y hablar de que Él viene, que Cristo viene, que no solamente trae salvación, no solamente trae plenitud a nuestra vida, sino que un día vamos a encontrarnos cara a cara con Él. Y es necesario ser aquellos que anuncian. Es necesario que preparemos a las personas, pero no para algo, sino para alguien. No estamos llamados a preparar solamente a la gente para algo que va a pasar, sino para alguien, para encontrarnos con alguien. Y ese alguien es Jesús. Y es importante preparar a las generaciones para que puedan atravesar estos tiempos que van a ser difíciles sin temor y sin ansiedad. Si hay algo que ataca mucho a nuestras generaciones es el miedo, es la ansiedad. Entonces es necesario que vos y yo preparemos nuestras generaciones para que cuando vengan estos sucesos que relata Mateo 24 y que así también lo profetizan 150 capítulos en la Biblia, seamos una generación que esté bien posicionada, que esté parada de antemano, esperando que pase eso, pero sin temor y sin miedo, sin ofensa, sin engaño, y sin ir detrás de los placeres equivocados en esta vida. Necesitamos mensajeros en este tiempo que den un toque de trompeta que sea claro, que se entienda. Y fíjate lo que dice en 1 Corintios 14:8. Dice: y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Necesitamos dar un sonido
concreto, que la gente entienda, conozca y sepa a qué nos estamos enfrentando. La gente no se daba cuenta en la época de Noé y van a haber muchos que no se van a dar cuenta cuando Cristo venga. Pero es necesario que vos y yo estemos preparados, conociendo, teniendo discernimiento en las temporadas, pero también preparando nuestras vidas y las generaciones. Reitero, no escondiéndonos, sino con más razón compartiendo el Evangelio, hablando de la importancia de ser una generación que se mantenga firme, perseverante hasta que Cristo venga. Y la segunda historia o parábola que cuenta Jesús está a partir del versículo 42 y tiene que ver con este tercer tips, esta tercera exhortación o este tercer punto que nos sirve para ser esa generación que se prepara. Y dice lo siguiente en el versículo 42. Así que ustedes también deben estar alerta porque no saben qué día vendrá su Señor. Entiendan lo siguiente, fíjense este mandato, entiendan, o sea, es un mandato de Dios a nuestras vidas, entiendan lo siguiente. Si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltaran su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Y acá hace la comparación con un ladrón. Y aunque quizás muchas veces hemos tenido esta referencia nosotros de Jesús viniendo como un ladrón en la noche, esto tiene que ver con personas que son sorprendidas, ¿sí? Que son tomadas por sorpresa cuando viene un ladrón. Y da esta explicación, ¿no? ¿Qué pasaría si supieras que esta noche un ladrón va a llegar a tu casa? ¿Qué harías? ¿Cómo te prepararías? ¿Qué tendrías a mano para recibirlo al ladrón, no? Entonces, de la misma manera, tenemos que mantenernos alerta para que nada de lo que pase nos tome por sorpresa. Para que nada de lo que pase sea algo que verdaderamente nos sorprenda y mantenernos alerta. Y esto tiene que ver con mantenernos velando y alejarnos del adormecimiento. Hay muchas cosas que quieren adormecernos, muchas cosas que quieren entretenernos, que quieren distraernos de lo que es verdaderamente importante. Y quienes sepan identificar las temporadas que están por venir, van a estar preparados para velar, para estar despiertos. ¿Y cómo velamos? Bueno, orando, buscando la palabra, adorando, compartiendo el Evangelio, reuniéndonos donde hay más de 2 o 3, dice la palabra, ahí está la presencia de Dios. O sea, necesitamos ser comunidad, necesitamos ser iglesia, entender de que la iglesia no es un templo, no es un edificio, no es una organización, no es una estructura, no es un nombre. Tiene que ver con hijos e hijas entendidos en los tiempos que están juntos en un mismo corazón. Y que lo particular es que cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, todos estaban unánimes juntos. O sea, había un mismo espíritu y estaban juntos en el mismo lugar. Por eso es importante que vos y yo empecemos a ponernos de acuerdo, a estar buscando juntos, estar adorando juntos. Es importante tu intimidad personal, porque de alguna manera Dios se te revela de manera personal en lo profundo del corazón y empezás a enamorarte más de Él. Pero es necesario que vos y yo empecemos a rodearnos de personas que nos ayuden a mantenernos despiertos. Recuerdo cuando tenía que hacer maquetas para el colegio y tenía que pasar a veces toda la noche armando maquetas porque, bueno, tenía que hacer una entrega al día siguiente. Si lo tenía que hacer solo, verdaderamente era muy cansador. Llegaba un momento en la noche donde tenía mucho sueño, donde no había café que alcanzaba, no habían videos, música que alcanzaba. Sin embargo, cuando me juntaba con amigos, con compañeros a hacer esas maquetas, podíamos pasar toda la noche porque entre estar haciendo la maqueta charlábamos, compartíamos, nos reíamos, había algo que nos unía. Y esa es la iglesia. La iglesia es un espacio, es una comunidad, es un grupo de personas que están despiertas, que están esperando y apresurando juntos, que no se duermen, sino que están velando y compartiendo y teniendo en común un mismo corazón, un mismo deseo, ver a Cristo volver, regresar y gobernar. Por eso, a modo de conclusión, quiero animarte a esto, de que estos 3 puntos que ya hemos compartido hasta acá, en primer lugar, discernir las temporadas con la parábola de la higuera, en segundo lugar, ser mensajeros que preparan el camino, que preparan el arca como en los tiempos de Noé, y en tercer lugar, mantenernos despiertos, porque hace esta referencia del ladrón, que verdaderamente esto se aplique en nuestras vidas, que en nuestro corazón haya un deseo ardiente, un deseo poderoso y tremendo de ver a Cristo volver y por eso prepararnos y estar dispuestos de antemano.
Así que nada, simplemente quería compartirte esto y espero que esto sea de impulso y ánimo a tu corazón. Este fin de semana o en cualquier momento que te encuentres con otros hijos de Dios, otras hijas de Dios, ponete de acuerdo en orar, en clamar, en adorar, sé intencional en preparar el camino y ser una voz que clama en el desierto en este mundo. Te mando un abrazo enorme, gracias por estar en cada episodio, por acompañarme en todo esto. Yo te invito a que si este episodio fue de bendición a tu vida, de impacto, si algo te habló Dios, que lo compartas con todos los demás, en todas las plataformas, en todas las redes. Me puedes encontrar en Instagram como Mati Aurich. Así que queremos seguir juntos en esta misma conversación. Gracias a todos. Les mando un abrazo enorme y nos encontramos en el próximo episodio para seguir profundizando en estas parábolas, en estos consejos de parte de Jesús para estar preparados. Esto es Esperando y Apresurando. Chau.